Voy a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. En el 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, Señor, hemos leído tu palabra, Dios de la gloria, bendito Señor, mi buen pastor. Queremos pedirte ahora, Señor, que estamos reunidos tus hijos, Padre. Que seas tú trayendo, Señor, revelación, Señor. Danos tu conocimiento, Señor. Danos tu entendimiento del mensaje que tú quieres hoy para nosotros, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú llenando mi corazón, Señor, de tu palabra. Que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que nos des, Señor, esa visión, nos des esa esperanza, Señor. Nos abras esos oídos espirituales, Señor, para poder escuchar ese suave susurro de tu voz, Señor, que hoy vas a hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿quieres hablar ahorita? No, ahorita no. Como dijimos, ¿verdad? Estamos hablando de un momento importante, ¿verdad? Un momento importante. Y que no solamente fue importante en ese momento cuando Nicodemo, este principal fariseo, habló con Jesús, sino es importante ahora para nosotros, ¿no? No solamente para los que ya estamos realmente convertidos, sino que también hay una situación muy particular, porque hay muchos que sienten que de alguna manera están convertidos, pero no ven los resultados, vamos a decirlo así, el fruto de esa conversión. ¿Y qué es lo que está pasando ahí entonces, no? ¿Por qué? ¿Por qué nos decimos, oye, yo soy cristiano, yo recibí a Cristo en mi corazón, pero no me estoy comportando como tal, o no estoy sintiendo que mi vida está siendo cambiada, que mi vida es otra, ¿verdad? Que tengo un caminar con Dios,
yo hago mis esfuerzos, leo, hago cosas y no veo algún resultado. ¿O será que no hice las cosas de la manera correcta, verdad? Por eso es importante, ¿verdad?, que nos revisemos, ¿verdad?, a nosotros mismos sobre el reino de Dios, qué representa el reino de Dios y cómo es que nosotros podemos formar parte de ese reino de Dios, ¿no? Y así fue como Jesús se lo explicó a Nicodemo, ¿verdad? Y así es como Él nos lo explica a nosotros. Y hay muchos detalles que debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, para nosotros hacer un diagnóstico de cómo estamos nosotros de cara a eso. Oye, ¿por qué si yo voy todos los domingos, si yo me reúno los jueves, y si yo leo la palabra y sigo cometiendo estas cosas, o a lo mejor fallo, o quizás ¿qué te puedo decir? Siento que no me siento, no siento que estoy avanzando en este caminar con Dios, ¿no? Entonces yo creo que este pasaje nos puede dar luces, ¿verdad?, para entender cómo es que opera el Señor, cómo opera ese reino de Dios en nuestras vidas y cómo es que nosotros podemos ingresar o abrir ese corazón verdaderamente para que el reino de Dios empiece a obrar en nosotros, ¿verdad? Y saber que el que no nace de nuevo no puede experimentar el reino de Dios. Nosotros tenemos que saber cómo es ese nacimiento de nuevo, ¿verdad? Cómo es que nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, ¿no? Hablamos mucho, sí, de que yo abro mi corazón y recibo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Y bueno, yo creo en Él por lo que he visto y estas cosas de aquí que allá, ¿no? Pero así le pasó a este fariseo, ¿no? Fíjate que este pasaje que empieza al final del capítulo 2 dice, ¿verdad?, que muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que su fe de esas personas que creyeron, ¿verdad?, se basaba casi exclusivamente en los milagros que Jesús había hecho. O sea, ellos se basaban en lo que veían. Ellos creían en lo que veían. Ellos no iban más allá de eso. Su credibilidad a Jesús era solamente por lo que ellos habían visto, ¿no? Recordemos que Jesús, ¿verdad?, en esos días había hecho algunas cosas así muy radicales. Él había ido al templo y había sacado a los comerciantes, a los vendedores de moneda, ¿no? Entonces el pueblo veía en él como un hombre revolucionario. Entonces creían en eso, ¿no? Y en esas señales, pues, pero debemos saber de que esa no es una fe que es para salvar. Por eso Jesús no creía en ellos, ¿verdad? Él no creía en ellos por esa razón, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe que salva no es esa. La fe que salva no es por lo que tú ves, sino por lo que no ves, ¿verdad? La fe que salva es, ¿verdad?, por lo que es Él, por lo que es Dios, no por lo que Él te va a dar, no por lo que Él hace, o porque vio un milagro, ¿verdad? Muchas personas lo buscan, oye, Señor, estoy enfermo, tengo esto, sáname, ¿verdad? Y el Señor por su infinita misericordia te sana. Entonces tú crees en Él por eso, porque te sanó, pero no crees porque es Dios, porque debemos amarlo a Él por lo que Él es, ¿no? Y eso pasaba ahí, ¿verdad? Voy a ir rápido para poder entrar en el tema, ¿no? Entonces Jesús no se fiaba de ellos, así como no se fía de aquellos que solamente están atrás de las iglesias para ver milagros. No se fía en ellos, porque ellos están buscando solamente eso, ellos están buscando saciar su necesidad, ¿verdad? Están buscando saciar su curiosidad, ¿verdad? Quieren experimentar cosas sobrenaturales, no quieren experimentar el amor de Dios. Tú no vas a buscar a Dios para experimentar, para tener experiencias sobrenaturales. Tú vas a buscar a Dios para que viva Él en ti, ¿verdad? Para que tú puedas tener ese caminar con Él, para que Él te llene de su presencia, ¿verdad? Amén.
para que tú puedas seguir ahí en Él, para que tú puedas tener esa visión de esa vida eterna que Él te va a dar. ¿Ok? Entonces Jesús no se fiaba de ellos por eso, ¿no? Y hay que estar claros, ¿verdad? Que no debemos olvidar que no todo tipo de fe salva, ¿verdad? Porque Santiago 2:19 dice, también los demonios creen y tiemblan. Imagínate, hasta los demonios creen, hasta los demonios tienen fe y tiemblan. Entonces no toda fe es salvadora. Ojo con eso, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? La fe que nos salva es la cruz de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. ¿Quién es Él? Eso es lo que salva. ¿Okay? Voy a seguir avanzando, pues. Entonces, también, amén, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de que había un hombre fariseo, ¿verdad? Que se llamaba Nicodemo, un principal fariseo, ¿no? A lo largo de la conversación que tuvieron, quedó en evidencia que a pesar de la admiración que él tenía por Jesús, ¿verdad? Había un problema, un grave problema. Voy a poner esto aquí un momentico, perdónenme, ya, que se me está acabando la pila. A lo largo de la conversación que tuvo Jesús con fariseos, ¿verdad? Quedó en evidencia que a pesar de la admiración que él tenía de las obras que Jesús producía, todavía no había llegado a entender la necesidad del nuevo nacimiento. O sea, y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos convertimos en unos intelectuales de la palabra de Dios, unos conocedores bíblicos que la leemos desde arriba para abajo, la leemos todos los días, ¿verdad? Pero no nos vamos a la parte espiritual, no buscamos la parte espiritual, ¿sí? ¿Verdad? Y nos dejamos llevar simplemente por el conocimiento del hombre, ¿no? Entonces sabemos que Nicodemo era un hombre fariseo, un principal fariseo, ¿no? La secta farisea era la secta religiosa más importante de esa época, ¿verdad? Y ellos se creían unos hombres puros y separados de Dios. Y ellos manejaban la palabra de Dios, y ellos eran el linaje escogido de Abraham, y como ellos eran pueblo de Abraham, ellos ya estaban salvos. Y ellos lo único que tenían que hacer era cumplir con la ley. Esa era la visión que tenían ellos. ¿Ok? Sí, claro, ellos se manejaban por tradiciones, ¿verdad? Ellos venían con esas tradiciones de sus anteriores ancestros, ¿verdad? Que habían, quizás al principio ellos habían interpretado la palabra de Dios, ¿verdad? Buscando de Dios para poder hablarle al pueblo, pero ya eso lo habían dejado atrás hace muchos años y ellos se basaban solamente en las tradiciones, ¿no? Una tradición es repetir lo que otro había dicho y así de boca en boca, de mano en mano iba pasando eso. Y eso era, y ellos creían de que ellos eran salvos porque ellos eran el linaje de Abraham, el pueblo escogido de Abraham, y ellos no tenían necesidad de hacer nada más que cumplir con la ley, que la ley los salvara, pero ni siquiera la ley la cumplían, ¿no? Por eso Jesús le dijo que eran unos hipócritas, ¿no? Entonces él fue de noche a buscar a Jesús porque, bueno, ya a esas alturas la gente, los fariseos ya le habían puesto, vamos a decirlo así, el ojo a Jesús, ya se habían dado cuenta que él era una amenaza para ellos, habían prohibido que se acercaran a Jesús y él pues lo busca de noche, ¿no? Entonces, pero ¿por qué lo busca, verdad? Porque Nicodemo había hecho una deducción lógica, ¿verdad? Las señales que Jesús hacía evidenciaban con claridad que Dios estaba con él, o sea, él se había dado cuenta, había notado de que lo que hacía Jesús era algo sobrenatural, algo diferente, algo extraño. Entonces él y otros fariseos más, porque él dice, ¿verdad? Él comenta ahí y habla en plural, dice sabemos, o sea, no era él el único que había notado esa actitud o ese comportamiento de Jesús, sino habían otros más. Lo que pasa es que había miedo, pero él se acerca a Jesús, ¿verdad? Y va y habla con él, ¿no? Entonces Jesús lee el corazón de este hombre y le dice, el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús de una vez le responde, ¿no? Entonces ahí vemos que Nicodemo no había, sin hacer ninguna pregunta, Jesús de una vez le dice, oye, mira, el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dice, ¿no?
como un hombre, y Nicodemo le dice, oye, pero ¿cómo un hombre que es viejo puede volver a nacer, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que Nicodemo le estaba escuchando las palabras de manera literal, como nosotros muchas veces leemos la Biblia. Nosotros leemos la Biblia y queremos interpretarla de manera literal. Así como la leemos, la interpretamos, ¿verdad? Y la semana pasada, cuando hablamos, que Jason hizo una intervención importante, acertada, ¿verdad? Debemos saber de que la Biblia, para interpretar la Biblia, debemos de tomar en cuenta muchos aspectos, ¿verdad? El contexto histórico, ¿verdad? Lo que estaba pasando en ese momento, cuáles eran las creencias que había en ese momento, ¿verdad? Cómo eran que las personas se comunicaban, ¿verdad? Pero también hay que estudiar el aspecto espiritual, ¿no? Hay una serie de cosas que hay que hacer, hasta inclusive, ¿verdad? Si tuviéramos la facilidad de los idiomas, poder leer la palabra de Dios en el idioma original, porque lamentablemente han habido cambios, o sea, imagínate, ¿no? En el correr de los tiempos la Biblia se ha interpretado o se ha traducido en varios idiomas, ¿no? Y hay varias versiones también de la Biblia. Entonces es importante que cuando estudies la Biblia puedas leer a la vez 2 o 3 versiones. Si lees un pasaje en la versión Reina Valera y agarras y lo lees en la NTV y lo lees en la traducción lenguaje actual, tienes que leerlo en varias versiones, ¿verdad? Y eso te vaya dando indicaciones de qué es lo que Dios quiere decirte, ¿verdad? Entonces, Nicodemo, por su interpretación literal, pensó que tenía que volver a morir en la carne y volver a nacer en el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces Jesús le dice que el que no naciera en agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios, ¿verdad? En cuanto al agua, en cuanto al espíritu no había mucho que explicar, ¿verdad? Pero en cuanto al agua, sí había una confusión por parte de Nicodemo, porque en el Nuevo Testamento hay 3 ejemplos del agua, ¿no? Pablo, cuando habla del agua, se refiere a la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor lo utilizó como un símbolo del Espíritu Santo y otros piensan que el agua es el bautismo. Entonces había todo un tema ahí, ¿no? Pero en realidad lo que Jesús le estaba hablando a Nicodemo era del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en ese entonces, ¿verdad? En ese entonces Juan el Bautista bautizaba en agua, pero para arrepentimiento. Entonces aquí viene el primer punto importante, ¿verdad? Que nosotros no podemos entrar al reino de Dios si no tenemos un verdadero arrepentimiento. Ese es el paso principal para que nosotros podamos ingresar al reino de Dios. Si no tenemos un arrepentimiento verdadero, de corazón, donde nos hemos humillado al Señor, donde hemos llorado, donde nos hemos desgarrado del dolor, ¿verdad? Donde le decimos a Dios que ya no podemos más, ¿verdad? Que estamos arrepentidos de lo que hemos hecho, ¿verdad? Que los necesitamos a Él, que Él es el único que puede ayudarnos. Cuando no llegamos a esa condición, no es muy, o sea, habrán otros que a lo mejor no han tenido esa necesidad, ¿no? Pero yo sí la tuve y por lo que veo aquí, ¿verdad? El Señor estaba pidiendo que se arrepintieran, que dejaran el orgullo, la soberbia de lado, ¿verdad? Y así eran los fariseos. Y Él les decía, ustedes se creen linaje escogido, ustedes creen que porque son la descendencia de Abraham, ¿verdad? Ya tienen el cielo ganado. No. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros tenemos una herencia pecadora. Todos hemos nacido en el pecado por la transgresión de Adán y Eva. Entonces, necesariamente tenemos que entrar en ese tiempo de arrepentimiento, de quebrantamiento, ese quebrantamiento verdadero, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estemos preparados, para tener como quien dice, las casas listas,
la puerta lista, abierta, para que pueda entrar el Espíritu a nuestras vidas, el Espíritu de Dios. Y Él puede empezar a hacer ese cambio, esa transformación. Si no tenemos ese verdadero arrepentimiento, no lo podemos hacer. Entonces Jesús le estaba hablando a Nicodemo de eso. Y le decía, lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Y fíjate que cuando Jesús le estaba hablando, todavía no había venido el Espíritu Santo. Él todavía no había ido a la cruz. Él le estaba diciendo, mira, este es el paso que hay que hacer previamente a la cruz de Cristo, previamente a la venida del Espíritu Santo. Tienes que tener la casa limpia de arrepentimiento. Entonces, eso es lo que pasa con muchos amigos que dicen que son cristianos y asisten a los templos, pero no son verdaderos hijos de Dios, no son iglesia. ¿Por qué? Porque no han tenido ese arrepentimiento. Bueno, voy a avanzar porque si no termino con lo que tengo que hablar. Entonces, fíjate, sí. Jesús dice, ¿verdad?, que si no existe ese arrepentimiento no puede entrar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos con el tema, ¿no? Y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿verdad? ¿Y por qué dice lo que es nacido de la carne, carne es? Ustedes llevan el tiempo, yo no llevo el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? No, es que no tengo que saber, no veía el tiempo ahora aquí en la computadora. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Por qué le dice eso, verdad? Porque se refiere a nuestra naturaleza pecadora, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, que esa carne muera. Lo que el Señor está explicando es que esta naturaleza solo puede producir algo semejante a ella. O sea, no es que Nicodemo le dice, pero ¿cómo es que uno puede volver a nacer de nuevo? ¿Acaso uno tiene que entrar al vientre de su madre y volver a nacer? No era suficiente con eso. No es suficiente que tú mueras y que entres al vientre de tu madre y vuelvas a nacer, porque vas a seguir naciendo en la carne. Y eso no es suficiente, ¿verdad? Por eso decía, la conclusión inevitable es que desde Adán, todos sin excepción alguna, hemos heredado esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, estaba explicando a Nicodemo que aunque pudiera volver a nacer, iba a ser el mismo. No vas a cambiar. Tú no has escuchado a esas personas, ¿qué harías tú si vuelves a nacer, si nacieras de nuevo? Tú no te das cuenta que a veces se pregunta a la gente, yo si naciera de nuevo no haría esto, no haría el otro. O haría aquello, o haría el otro, o sería otra persona. Eso no va a cambiar tu naturaleza pecaminosa. Quizás puedas corregir algunos errores, pero vas a seguir siendo el mismo hombre pecador. Y eso era lo que él nos estaba diciendo, que no era suficiente con eso, que el cambio y la transformación tenía que ser mayor a eso, mucho más importante que volver a nacer. Si yo volviera a nacer, yo estudiaría esto, o yo sería esto. Eso no te va a salvar. Quizás te va a evitar algunos malos ratos, pero vas a seguir siendo pecador, ¿verdad? Por eso dice, y él le dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu de él. Espíritu es, le dice, ¿no? El Señor le había dicho a Nicodemo que era necesario que naciera en el Espíritu, que solo por la regeneración del Espíritu el hombre caído puede recibir la vida en Dios y elevarse por encima de las limitaciones de su naturaleza edámica. O sea, solo por la regeneración, el lavamiento del Espíritu. Si ustedes quieren, estudien el libro de Tito. El libro de Tito habla bastante es un libro de tres capítulos, pero tiene 3 capítulos poderosos que habla de doctrina, ¿verdad? Y cómo el lavamiento del Espíritu, ¿verdad?, regenera, transforma, cambia, libera, sana, justifica. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Es el Espíritu Santo el que nos va a transformar y nos va a cambiar. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer una nueva creación. Una nueva creación, ¿verdad? Entonces, este nacimiento solo puede ser producido por el Espíritu.
No es algo que el ser humano pueda hacer. O sea, no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestro intelecto, no es porque yo soy mejor o porque yo soy más bendecido, no, o porque yo soy más hábil. No, esto es por gracia, esto es un don de Dios, ¿no? Pero es a través del Espíritu. ¿Ok, mis hermanos? Y Nicodemo, a pesar de su religiosidad y moralidad, también tenía que comprender que la total incapacidad de la naturaleza humana para redimir su propia condición caída. O sea, Nicodemo era un intelectual de la palabra. Él se había formado en la palabra. Era un hombre, un fariseo de fariseos. Era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Se suponía que él debía entender eso, pero estaban ciegos. Estaban tapados de eso, ¿no? Entonces, Dios no viene a poner parches a tu vida. Él no quiere poner parches a tu vida, ¿verdad? Él quiere realmente cambiarte, hacerte una nueva criatura, una nueva creación. Por eso es importante, ¿verdad?, que ese arrepentimiento verdadero, para que el Espíritu Santo haga ese cambio, esa transformación. No es que, oye, mira, yo de ahora en adelante yo ya no voy a hablar malas palabras, o de ahora en adelante yo no voy a mentir. Esos parches no. Dios quiere hacer un cambio completo a ti, un cambio integral, un cambio en todos los aspectos de tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice aquí Jesús? No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo, ¿no? ¿Qué era lo que causaba esta reacción a Nicodemo? Bueno, simplemente, ¿verdad?, muchos de nosotros, cuando estamos hablando de la palabra de Dios y cuando estamos ofreciéndoles a otras personas, ¿verdad?, la salvación y la vida eterna, y le estamos diciendo que el Espíritu de Dios va a venir a tu vida, abre tu corazón y recibe a Cristo en tu corazón, ¿verdad?, para que seas un nuevo hombre. No todo el mundo lo ve como quizás lo vemos nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos moviendo toda su teología, toda su creencia, todo lo que ellos creían de Dios, se los estamos tirando al piso. ¿Entiendes? Estamos dándole una vuelta a toda su forma de ver a Dios. Entonces no es fácil para muchas personas decirle, oye, este evangélico me viene con unas ideas raras, ¿no?, con unos planteamientos raros. Claro, para él son raros porque le estamos dando vuelta a su teología, a su idea, a su forma de ver la vida, a su forma de ver a Dios. Entonces no es fácil, y así pasó con Nicodemo, ¿no? Jesús en 4 palabras le destruyó toda su teología, toda la vida que había tenido leyendo, estudiando la palabra de Dios, se le vino al piso.